Pues bien, interesante el debate y considerando de que los compañeros asambleístas de oposición siempre ven cucos en las leyes que se debaten aquí en el interior de este pleno, valga la importancia y recalcar que aquí legislamos para el pueblo ecuatoriano, para las grandes mayorías, no como las leyes trole, las que permitieron la crisis bancaria del año 99, etcétera, que ese tiempo pues justamente es lo que estamos tratando de superar. Es importante resaltar el trabajo de la Comisión, del Consejo Nacional de la Judicatura. Lo que se busca es justamente pues que la administración de justicia en este tipo de procesos sea más ágil, con celeridad, con eficacia, con eficiencia, respetando los principios constitucionales. Yo no entiendo cómo es que asambleístas que no conocen de pronto el derecho pueden decir el día de hoy que este código va a quitar derechos de la naturaleza. Si por jerarquía legal eso es imposible, ninguna ley puede estar encima de la Constitución y menos derogar derechos que no están expresamente así señalados en un cuerpo legal. Pero sin embargo aquí en este pleno se escucha y se respeta la opinión de diferentes criterios, especialmente los de la oposición, que aunque no son legalmente ciertos, tienen el derecho de manifestarlos. Voy a señalar algunas observaciones, en este caso ya presentadas a la Comisión. En el artículo 4 de que habla de iniciativa procesal, considero que en vez de la capacidad procesal debería de ser actividad procesal. Debería referirse a actividad procesal en vez de capacidad procesal, tal como lo expresa el libro segundo, desde el título primero en las disposiciones generales, más aún que la actividad procesal se constituye en uno de los nuevos elementos incorporados en el Código Orgánico General de Proceso, que va desde la parte del artículo 50 del presente proyecto de ley que estamos discutiendo. En el artículo 10 nos indica los ámbitos de la aplicación de la ley procesal y aquí podría configurarse que hay una repetición entre la finalidad y en este caso los ámbitos de aplicación. En la finalidad dice que este código tiene como finalidad regular la actividad procesal en todas las materias, excepto la penal y la constitucional, con estricta observancia del debido proceso. Eso se manifiesta en el artículo 1 y se repite en el artículo 10. Considero, señor presidente de la Comisión, que no debe repetirse justamente en el artículo 10. Dentro de las normas técnicas jurídicas presentes, también puedo manifestar que la presente ley concerniente a la sustanciación y ritualidad de los procesos prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que comienza a regir con las excepciones establecidas en el artículo 1 de este Código. En el artículo 11, que hablamos sobre la legalidad, existe la competencia de las y los jueces determinadas en este Código y la ley. Yo sugiero que debería decir lo siguiente: legalidad, la competencia de las y los jueces está determinada en este Código y otras leyes que rigen sobre la materia. Hace aparecer el artículo como que el Código no fuera ley al expresar este Código y la ley. Por eso es importante agregarle el Código y otras leyes que rigen sobre la materia. En el artículo 3 hablamos sobre el procedimiento y en el último inciso del artículo expresa: la parte de los procesos acumulados podrán actuar mediante abogado común. Considero que debe cambiarse esa parte del texto por el siguiente: las partes de los procesos acumulados podrán actuar mediante procurador judicial que los represente. No cabe el concepto de abogado común, considerando que en el contexto jurídico normativo, doctrinal ni jurisprudencial no existe tal abogado común. Pero podemos utilizar en este caso pues la palabra procurador judicial. En el artículo 30, que nos indica sobre la capacidad procesal, en el tercer inciso de este artículo expresa: en los casos que ciertos incapaces contraigan obligaciones, se admitirá respecto de los asuntos
su comparecencia de acuerdo a la ley. En el texto de ley debe ser preciso, no determinar ambigüedad como ciertos incapaces o de estos asuntos, por lo que sugiero que el presente texto debería indicar: en los casos que incapaces determinados en la ley contraigan obligaciones, se admitirá respecto de dichas obligaciones su comparecencia de acuerdo a la normativa de este Código. En el libro segundo, en el artículo 68, habla sobre las comunicaciones internacionales. Y ahí considero que debe hacerse algunas correcciones. Indica que las comunicaciones dirigidas a autoridades extranjeras se cursarán por medio de exhortos o cartas rogatorias y de conformidad a lo dispuesto en los tratados e instrumentos internacionales. Las comunicaciones y peticiones sobre información necesaria para los procesos dirigidas a autoridades extranjeras se cursarán por medios de exhortos o cartas rogatorias de manera directa o por vía diplomática y de conformidad a lo dispuesto en los tratados e instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. Ese es el texto que sugiero, compañero presidente de la Comisión. Es que se hace necesario, a través de que los organismos jurisdiccionales, no solamente realizar comunicaciones, sino también realizar peticiones sobre casos concretos, útiles dentro de los procesos que sean requeridos por los diferentes medios, indicados en el texto ya modificado que se sugiere en este caso. En el artículo 92, que nos habla sobre la declaración de nulidad y convalidación, indica que la nulidad del proceso debe ser declarada de oficio o a petición de parte en el momento en que se ha producido la omisión de la solemnidad sustancial. Sugiero que debería decir de oficio o a petición de parte desde el momento en que se ha producido la omisión de la solemnidad sustancial. En el artículo del proyecto dice en el momento, es decir, se entiende que la precisión en el momento no da lugar a otro espacio de tiempo, por lo que la inclusión de la palabra desde hace posible el cumplimiento del espíritu de la ley precisada justamente por el legislador. En el artículo 95 nos indica casos en los que no cabe la acción de nulidad. Indica que no hay lugar a la acción de nulidad en el numeral 2 si la falta de jurisdicción o incompetencia o la ilegitimidad de personería fueron materia de discusión especial y de previo pronunciamiento en la sentencia que llegó a ejecutoriarse. Yo sugiero que en el numeral 2 del artículo 95 se indique lo siguiente: si la falta de jurisdicción o incompetencia o la ilegitimidad de personería fueron materia del litigio y de previo pronunciamiento en la sentencia que llegó a ejecutoriarse. Es decir, que no es que solamente debe ser parte de una discusión especial, sino parte de un litigio procesal. En el artículo 110 nos habla sobre la calificación y presentación de la diligencia. En el tercer inciso de este artículo, en la parte que dice, en el momento de la citación, reemplazarlo por el siguiente texto: citado legalmente, como corresponde en derecho. Tiene un minuto, asambleísta. En el artículo 114, en el segundo inciso, después de la palabra dicten, está además la palabra en. Por favor, suprímase en este caso esa sola palabra en el primer inciso del artículo 114. Estas son las observaciones dentro del primero y segundo libro de este Código General de Procesos, que en realidad, a diferencia de los cucos que ve la oposición, nosotros de manera positiva creemos y confiamos en que le va a dar pues justamente la efectividad que la administración de justicia en el país se requiere y se necesita de hace mucho tiempo atrás. Muchas gracias, compañera presidenta.